Queremos factorizar la expresión polinómica dada. Siempre que tengamos una expresión polinómica con 4 o más términos y el número de términos sea par, debemos considerar la técnica del factor por agrupación. Pero, por supuesto, el primer paso en cualquier problema de factorización es factorizar el mayor factor común. Entonces, mirando los 4 términos, observe cómo el único factor común es 1 y, por lo tanto, procederemos a la técnica del factor agrupando. Para el primer paso, es dividir o agrupar el polinomio en 2 mitades. Entonces, debido a que tenemos 4 términos, la primera mitad serían los 2 primeros términos. La segunda mitad serían los segundos 2 términos. Sigamos adelante y escribamos esto como 28 y menos 45. Y dibujaremos una barra vertical aquí para dividir las 2 mitades. Entonces tenemos más 36x. Menos 35 años. El segundo paso es factorizar el máximo factor común de la primera mitad y la segunda mitad. Entonces, mirando solo los 2 primeros términos, observe cómo el único factor común es 1. Al observar los 2 segundos términos, observe que el único factor común también es solo 1. Esto no significa que la técnica de factor por agrupación fallará. Ahora deberíamos considerar reorganizar los términos. Entonces la primera mitad y la segunda mitad tienen factores comunes distintos de 1. Analizando los 4 términos, observe cómo 28y y 36x. Podría tener un factor común de 4x. Y negativo 45 y negativo 35y. Tendría un factor común de 5. Entonces, cambiemos el orden de estos términos. Y escribe esto como 28y. Y luego más 36x. Entonces esta será la primera mitad. Y luego la segunda mitad pongamos primero el término y. Así que escribamos menos 35 años. Menos 45. Ahora volveremos al paso 2 y factorizaremos el máximo factor común de la primera mitad y la segunda mitad. Entonces, el mayor factor común de estos 2 primeros términos sería 4x. Entonces, si factorizamos 4x de 28y, nos queda 7y. Si factorizamos 4x a partir de 36x, nos quedan 9 positivos, por lo que tenemos más 9. Y mirando la segunda mitad de los segundos 2 términos, observe cómo el máximo factor común es 5. Pero si factorizamos un 5 positivo, los términos dentro de los paréntesis serían negativos. Y debido a que estás tratando de obtener un factor binomial común de 7 y más 9, factoricemos un 5 negativo. Porque vamos a factorizar un negativo 5, escribiremos menos 5 multiplicado por la cantidad, factoriza 5 negativos a partir de 35 y negativos, nos quedan 7 y positivos. Si factorizamos un 5 negativo de un 45 negativo, nos queda un 9 positivo y por lo tanto, entre paréntesis tenemos la cantidad 7 y más 9. Mirando estos 2 productos tenemos un factor binomial común de 7 y más 9. Lo que nos lleva al último paso en la técnica del factor por agrupación. Paso 3. Factorizamos el factor polinomial común, o en este caso el factor binomial común. Entonces, si factorizamos la cantidad 7 y más 9 de estos 2 productos, observe cómo nos quedan 4x menos 5. Y ahora tenemos la expresión polinómica dada factorizada completamente. Así que recuerda cuando agrupes el polinomio en mitades, si el único factor común en la primera mitad y la segunda mitad es 1, no significa que el método fallará. Lo que debe considerar es reorganizar el orden de los términos en el polinomio dado. Espero que hayas encontrado esto útil.